Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Levíticos, capítulo 10, verso 1. Hoy estamos con la octava y creo que última enseñanza de fuego extraño. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das un día más, Señor. Estar reunidos en este lugar en tu nombre, bajo tu Espíritu y bajo tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has traído hoy, Señor. Bendícelos a ellos y a mí con tu palabra, con entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, servirte como tú quieres, darte la gloria, la única que es debida a tu grandeza, Señor, la única que solo tú te mereces, Señor, y que tú no compartes con nadie. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Mesías. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, entender el por qué. Ya van varias enseñanzas. El Señor fue tan exageradamente severo con Nadab y Abiú. Era su primera administración. Yo me pongo a ver otros hombres en la Biblia y el Señor tan paciente que fue con cada uno de ellos. Por ejemplo, con Saúl. Y hay un caso particular que me llama la atención, que es Manasés, que fue hijo de Ezequías. Dice la Biblia que Manasés puso imágenes en el templo. Dice que ofreció los hijos a uno de esos dioses, sacrificó en fuego sus hijos, hizo cosas terribles delante de Dios. Me gustaría leer solamente, eso está en segunda de Crónicas 33, del 1 en adelante, pero yo voy a leerles el verso 6, de ahí para atrás dice cosas terribles de Manasés contra Dios. En el verso 6 dice que pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinón, y miraba en los tiempos, era brujo, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a los brujos y encantadores. Dice que se exageró en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Si hacemos una comparación entre Manasés, que era un rey, y Nadab y Abiú, qué grande diferencia. Este hombre se exageró en hacer lo malo, y usted lee cosas para atrás y para adelante peores, cosas terribles en contra del Señor y en contra de su voluntad. Y dice que el Señor trajo juicio sobre Manasés y fue llevado como esclavo. Y dice que cuando estaba en angustia,
Manasés, en el verso 12, dice que Manasés clamó al Señor. Mas luego que fue puesto en angustia, oró ante el Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración, volviéndolo a Jerusalén, a su reino, y conoció Manasés que el Señor era el Dios de Israel. Entonces, qué tremendo como un hombre que se exageró en hacer lo malo durante su reinado ante los ojos del Señor, que profanó el templo de Dios, y viene Nadab y Abiú, y es su primera administración, la primerita. El Señor pudo haber dicho, ok, es la primera vez, no conocía mucho, no había tenido ninguna otra experiencia, vamos a darle oportunidad de que ofrezcan nuevamente otro fuego. Pero no, el Señor lo quemó de una. ¿Por qué? Ya nosotros entendimos la semana pasada y la antepasada, sobre todo el domingo pasado, el por qué le ocurrió, por qué el Señor no le dio chance de nada. Porque el Señor había dicho que para poder entrar a su presencia tenían que entrar con la sangre del sacrificio y tenían que entrar con fuego del cielo. Dos cosas: fuego del cielo, que era la aprobación de Dios del holocausto, que ese holocausto no era otro que Cristo, para poder entrar y encender el incienso que también tipifica a Cristo. Y entonces, con ese olor grato de Cristo, de su redención, de su obra expiatoria, entrar a la presencia del Señor. Habían violado varios mandamientos, pero el único mandamiento que Dios no perdona que se viole es que entremos a su presencia, que entremos a orar, que ministremos, que hagamos cualquier cosa separados de Cristo. Es imposible que Dios nos escuche. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, es Cristo, nadie más que Cristo. Entonces, al ellos dejar a un lado el altar del sacrificio, porque vimos que cuando Dios estaba consumiendo, matando a todo Israel por el pecado, Moisés le dijo a Aarón que cogiera un incensario con carbones del altar y que fuera e intercediera, y que ese incienso iba a ser intercesión por el pueblo, y Dios perdonó a todo el pueblo de que muriera. El poder de la sangre que estaba sobre los carbones. Entonces, al dejar a un lado el altar del sacrificio, dejaron también a un lado la cruz, que la cruz no se manifestó cuando Cristo vino. Él dice en Apocalipsis 13:8 que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es una historia de siempre. Dejaron a un lado la cruz, la sangre, y al dejar a un lado la sangre de Cristo, ya no había olor grato en el incienso, y ellos no podían estar en la presencia de Dios. Por eso Dios los mató instantáneamente. Entonces, es muy importante que sin Cristo no nos podemos acercar a Dios. Y vemos entonces que lo primero que se nos presenta en Levíticos capítulo 10 es que Nadab y Abiú se acercaron a Dios sin expiación. Nadie se puede acercar a Dios sin ser justificado. Y somos justificados para venir a la presencia de Dios únicamente a través de la preciosa y bendita sangre de Cristo, la de nadie más. Entonces, al ellos entrar con unos carbones que no fueron encendidos en el altar, donde moría el cordero, y esa sangre impregnaba los carbones, entonces esas brasas, ellos usaron otro fuego que no había sido encendido del cielo, y que no tenía impregnada la sangre del cordero. Y entonces así
encendieron el incienso y se presentaron delante de Dios. Dios no les dio chance de nada, de una vez los desapareció. Porque no hay peor ira para Dios que cualquier ser humano se trate de acercar a Él para predicar, para servirle en cualquier cosa, en cualquier ministerio, sin ser uno con Cristo. Dios lo prohíbe. Pero la iglesia lo hacemos todos los días. Eso es pan de cada día. No podemos acercarnos a Dios sin Cristo. Porque la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él lo mira a usted o me mira a mí, Él quiere ver es a Cristo, no a usted y a mí, porque lo único que va a ver es inmundicia. Pero cuando ve a Cristo, ve y huele olor grato de Dios en Él. Entonces, qué importante. Dejaron a un lado el orden de redención, porque para venir a ministrar, o para usted en su casa y yo orar, es necesario, primero que todo, Dios dejó un modelo: estar crucificado con Cristo. Si no estamos crucificados con Cristo, entonces tampoco morimos con Cristo, tampoco resucitamos con Cristo, y entonces no tenemos nueva vida. Y sin nueva vida, Dios no escucha al pecador, lo dice la Biblia, Juan 9:31. Entonces dejaron a un lado el orden de redención para acercarse a Dios y ofrecieron fuego extraño. Este es el fundamento, el corazón de lo que significa fuego extraño: acercarnos a Dios sin la unidad de Cristo. La Biblia dice que el que está en luz, como Cristo es luz, tiene comunión con todos, comunión con el Padre, la cruz, y comunión con la gente. Cruz, Padre y gente. Y la sangre del Hijo de Dios lo limpia, lo aprueba para entrar a la presencia de Dios. Y entendemos de que para entrar a orar o a interceder, mire que ya nosotros no entramos a un templo, porque nosotros somos el templo. Entonces, para acercarnos hacia ese altar de oro o altar del incienso, es necesario primero esa sangre sobre nosotros, para poder que las oraciones, a nuestras oraciones se les añada el incienso, que suba como olor grato. Entonces va a ir su oración y la mía añadiéndole la obra redentora, expiatoria de Cristo, y eso va a ser olor grato. Sin eso, imposible. Y se lo voy a demostrar por la palabra. Entonces, fuego extraño es acercarnos a Dios sin Cristo. Y hay muchas maneras. Cuando no estamos en obediencia al Señor, nos acercamos a Dios sin Cristo. Y como hemos visto, cualquiera pensaría que Dios fue demasiado lejos al matar a Nadab y Abiú por algo tan insignificante, al usar otro fuego. Hermano, es que fuego es fuego. Alabanza es alabanza. Palabra es palabra. Yo me voy de aquí, allí me dan palabra, o allí, hay muchos lugares donde me dan palabra, es lo mismo. Porque entonces Pedro le dijo: ¿a dónde iré? ¿Donde qué otro cliente me voy? ¿Donde qué otro pastor me voy? Si solo tú tienes palabras de vida. Hay una palabra que es de vida y hay una palabra que no es de vida. Hermanos, hay que tener celo de Dios para poder entender eso y creer eso y llenarnos de eso. Solamente, hermano, o si no, Pablo no hubiese dicho que hay otras doctrinas. Usar otro fuego, hermano. El fuego del altar enfatiza la ira de Dios. O sea, cuando bajó fuego es la ira de Dios. Consumió el holocausto, consumió a su hijo, que eso está todo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento cada sacrificio era el Padre en su ira consumiendo ese sacrificio y aprobando esa expiación como perdón para todo el pueblo, que fue lo que hizo Cristo, es lo mismo. Pero allá lo hizo millones de veces. Entonces el fuego bajó una sola vez y el Señor les dijo: ese fuego nunca lo apagarán. Y más sin embargo, estos dos varones entraron con otro fuego. Acuérdense que hay tres fuegos. Ahí se desarrollaron tres fuegos. Uno, el fuego de Dios en Levítico 9:24, aprobando, o sea, consumiendo el holocausto, el Señor
que tipificaba a Cristo, su ira derramada sobre ese holocausto, aprobando el sacrificio para la paz del pueblo. El otro fuego fue el que ofreció Nadab y Abiú, fuego extraño, y el tercer fuego fue ese mismo fuego que se convirtió en juicio, muerte y condenación para Nadab y Abiú. 3 fuegos. Entonces el fuego del altar, ese fuego que bajó del cielo en Levítico 9:24, enfatiza la ira de Dios que fue satisfecha al ofrecer el sacrificio. Acuérdese que cada animal tenía que ser perfecto, la cola tenía que ser perfecta, las orejas, no podía tener un solo ojo, todo tenía que ser perfecto porque hablaba de Cristo. Entonces no solamente los sacrificios tenían que ser perfectos, la administración tenía que ser en un perfecto orden que Dios había ordenado. Y como se viola ese orden, entonces vino muerte sobre ellos. El fuego tenía que ser del cielo. El sacrificio tenía que ser perfecto. Y la administración sacerdotal también tenía que ser en un orden que Dios les había dado para llegar a la presencia. Sin eso no hay nada. Entonces, sigamos entendiendo la gravedad de la indiferencia de Nadab y Abiú y de la iglesia, porque hay una indiferencia. La misma indiferencia de Nadab y Abiú está hoy en día en la iglesia. Usted ve cómo es posible que en los púlpitos hoy en día paran políticos en un púlpito que es de Dios. Dice que nosotros somos la boca de Dios, que somos los brazos de Dios, los brazos de justicia, y que somos los pies de Dios para llevar a quién irá y a quién enviaré y cómo irán. Nosotros somos esos ministros que el Señor llamó para ministrar, y en los púlpitos, por ganarse el favor de un político y plata y dinero y contratos, los pastores colocan púlpitos en el púlpito políticos. Hacen todo tipo de fuegos, hermanos, en medio de la alabanza. Eso sale humo, hasta olores y todo para mantener a la clientela cautiva. Hermano, ¿dónde está eso? Fuego extraño por toda parte. Entonces sigamos entendiendo la gravedad eterna, porque lo que le pasó a Nadab y Abiú fue condenación de la indiferencia de Nadab y Abiú y de la iglesia para acercarse a Dios sin la obra del altar. Cada que uno esté en pecado, primera de Juan 1:7, ay, y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. Si hay pecado, no hay comunión con Dios. Si hay pecado, Dios no escucha. Si hay pecado, no hay incienso para añadirle, porque no está Cristo, la sangre, para añadírsela a nuestras oraciones. No hay nada. Y la Biblia dice que el Hijo de Dios vino del cielo para vivir una vida perfecta, en perfecta obediencia y sujeción al Padre. Así como el fuego vino del cielo, el sacrificio también vino del cielo, celestial. Todo tiene que ser celestial, porque la salvación es totalmente celestial, no tiene que ver con nosotros. Mire lo que dice Juan 6:38. Mire Juan 6:38, porque he descendido del cielo, mire qué hermosura, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué vino el Mesías? ¿Para qué vino el Señor? Para montarse en el altar, para ser consumido en esa cruz que es el altar, y para que con esa sangre cada uno tuviera entrada libre a la gloria de Dios. Entonces vino del cielo, tenía que ser perfecto. Y en Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, toda ofrenda que se le haga a Dios que no sea
del cielo celestial, Dios no la acepta. Es extraña, es extranjera. Entonces, por eso dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Él. Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante porque la ofrenda tiene que ser celestial. El fuego tenía que ser celestial. El incienso, como Dios se los dio, les dijo, de ese incienso no volverán a hacer otro nunca, porque tipificaba al que vino del cielo. Entonces, entendiendo que el incienso es una figura de la expiación de Cristo hecha sobre el altar, que tipificó, o sea, que fue hecha por millones de sacrificios en el Antiguo Testamento, pero que hablaba era de Cristo. Entonces, ese incienso es una figura de la expiación hecha sobre el madero, sobre el altar. Y el fuego celestial, la aprobación de Dios. Entonces, cuando ofrecían el animal, Dios enviaba fuego, número uno, que era su ira consumiendo ese holocausto, así como cuando dice el Nuevo Testamento que Dios, y en el Antiguo Testamento en Isaías, que Dios lo llevó a padecimientos a Cristo. Dios derramó su ira sobre su Hijo y aprobaba al pueblo. Entonces, qué importante entender eso del incienso, porque vamos a ver algo. Es por eso que a nuestras oraciones, dice la Biblia, se les debe añadir incienso. Hay que añadirle a nuestras oraciones, hay que añadirle a Cristo. Nuestras oraciones no pueden ir sin Cristo, sin el altar, sin la sangre, sin la obra expiatoria de Cristo, porque es lo mismo. Entonces, a nuestras oraciones no son incienso, a nuestras oraciones se le añade incienso de olor grato para poder que Dios lo acepte. Qué tremendo. Cuando el fuego de Dios consumió el sacrificio, eso significó la aceptación como sacrificio por los pecadores. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:21. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, ese sacrificio sin el cual entraron Nadab y Abiú, no se les dio esto, no hubo justificación para ellos, porque entraron con otro fuego y ese carbón, como no era el fuego del cielo, no estaba impregnado de la sangre tampoco. Entonces, aquí la iglesia dice que somos hechos justicia, somos justificados a través de la sangre de Cristo. No le ocurrió a ellos, porque ellos entraron con otro fuego. Entonces, aquí vemos la gravedad de la ofrenda de Nadab y Abiú. Y con toda seguridad que la ofrenda de ellos era sincera, pero no entraron en el orden que Dios les había dado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 8, verso 3, para que veamos cómo el Señor lo muestra ahí tan claramente. Dice Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, mire, ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Mire para qué es el incienso, que el incienso no es la oración, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Qué tremendo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones de los santos. Entonces, mira qué importante que nuestra oración se le tiene que añadir incienso. Incienso no es otra cosa que Cristo, que su sangre, que su obra expiatoria, que el olor grato de Dios. Entonces, cualquier servicio que yo le vaya a dar a Dios tiene que estar impregnado de Cristo. Tiene que haber unidad con el Señor, tiene que haber esa sangre sobre nosotros limpiándonos de todo pecado. O si no, simplemente como la mayoría de la iglesia, perdiendo el tiempo, orando por gusto y haciendo muchas cosas religiosas por gusto, porque aquí está el modelo. Sin ese incienso es imposible que nuestra oración suba, y el incienso es la obra expiatoria de Cristo. Tiene que ver con su sangre, con su sacrificio, con la aprobación del Padre y con el olor grato delante del Señor. Entonces, qué importante. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, más con las oraciones de los santos. Y tanta gente, hermano, que dicen orar mucho y mucho, ¿no? Yo llevo años orando por esto, orando por aquello. Pero mientras no le añadan el incienso de olor grato, esa oración no va a ir a la presencia de Dios. Y para añadirle incienso de olor grato, tiene que estar esa sangre sobre nosotros. Y cuando la sangre está sobre nosotros, nos limpia de todo pecado. Ojo, quiero aclarar, no es que usted diga que la sangre me cubra, eso no. Primero que todo es antibíblico. Es antibíblico. ¿Cómo nos limpia la sangre? Cuando estamos en comunión, pidiendo perdón, humillándonos, hermano. Pues, estando en comunión con los hermanos y con Dios, es así como la sangre nos limpia. No es diciendo cúbrame la sangre, no sirve. Entonces, la oración debe subir impregnada del incienso. El incienso de olor grato, la sangre, la obra de Cristo, es la que lleva nuestra oración, y lleva a nuestra oración, le pone olor grato, el olor grato de Cristo. Sin eso no hay nada. Así que las oraciones no son el incienso, sino que a nuestras oraciones hay que añadirles a Cristo, la redención de Cristo, para que llegue como olor grato delante de Dios. Y muy importante, qué grave ofrecer algo a Dios, cualquier servicio en la iglesia, no importa lo que sea. Lo que pasa es que muchas veces se menosprecia al hermano que hace tal servicio, y entonces el que predica es el que se lleva la gloria. ¿Cuál gloria? Nosotros, dice la Biblia, que somos simplemente servidores de Dios. Servidores de Dios. El uno está en un puesto, el uno es una uña, el otro es un dedo, el otro es un ojo. Somos servidores de Dios. Dios es el que glorifica, Dios es el que bendice. Entonces, qué grave ofrecer cualquier trabajo o servicio o ministerio a Dios sin la obra expiatoria de Cristo, sin la comunión con Cristo. El que está en luz como Cristo en luz tiene comunión con todos. Comunión habla de la unidad del Espíritu, habla de la vida de Dios en nosotros, habla de la voluntad de Dios en nosotros. Si no, es simplemente religión. Entonces, cualquier trabajo que se le haga al Señor, si no hay comunión así, comunión para arriba, será fuego extraño para Dios. Es importante, quiero traer una acotación, porque lo que hicieron a Nadab y Abiú es exactamente lo que dice el Papa Francisco. Menospreciaron la obra expiatoria de Cristo, la única con la cual se puede entrar, porque ¿qué era el tabernáculo o el templo? Era simplemente un simbolismo de cómo acercarnos a Dios. Eso era simplemente. Hoy en día no necesitamos un altar de oro. Hoy en día el altar de oro tipifica, ahí es donde se sube, se enciende el incienso para que suba como olor grato a Dios. Entonces es nuestra unidad con Cristo la que hace eso. Pero tanto Nadab y Abiú menospreciaron la obra expiatoria de Cristo, menospreciaron el fuego del cielo, la sangre del altar, y ofrecieron fuego extraño. Dios los quemó. Es exactamente lo que dice el Papa Francisco.
tuvieron en poco la obra redentora del Señor. Y el Papa habla del fracaso de la cruz y del fracaso de Dios. Mire, escuche o véalo por ahí en un momentico. Mírelo para que vea lo que dijo y lo que implica eso para él y para todos los que están debajo de él. De tu opinión con respeto. Two things. En el 1:40, hija. In my pocket, Llevo siempre dos. De tu opinión con respeto. De tu opinión con respeto. two things. Yo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso. Here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. the small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, Con estas dos cosas with these two things, me arreglo como puedo. Ok, I do ¿cómo the les best I parece? can. ¿Cómo les parece lo que dice esta autoridad de una de las 50,000 religiones que hay? Él habla del fracaso de la cruz, es el fracaso de Dios. Pero Colosenses dice que la cruz fue el triunfo de Cristo y la gloria de Dios. Dice que por ese triunfo en esa cruz fue que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos, del Papa, de los demonios, de usted y de mí y del mundo. Pero él habla lo mismo que hicieron Nadab y Abiú. ¿Usted por qué cree que Dios los quemó de una? ¿Por qué a Manasés Dios le dio el chance que quiso y después Dios lo restauró? Profanó el templo varias veces. Asesinó niños, todo lo que quiso, hizo lo que quiso contra Dios. Dice que se exageró en hacer lo malo delante de Dios. Y vienen Nadab y Abiú, primera vez que ministran, y Dios de una vez no les dio chance. ¿Por qué? Porque invalidaron la obra de la cruz, tuvieron en poco la obra de expiación de Cristo. Es exactamente lo mismo que dice este señor, de que el fracaso de la cruz es el fracaso de Dios, que Cristo fue un fracasado y que Dios es un fracasado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿pero qué puedo decir yo? Que antes de Cristo, mi vida era una inmundicia. Antes de la cruz, mi vida era una perdición, un mentiroso, un de todo, como muchos. Pero después de Cristo, después de esa cruz, el Señor dio sentido a mi vida, me dio nueva vida en mi hogar, nueva vida a mi familia, la gente que uno conoce que verdaderamente están caminando con Cristo, un sentido de querer vivir para glorificar a Dios, poder de lo alto. Entonces, muy grave, porque eso fue lo que hizo Nadab y Abiú, lo mismo que dice el Papa. ¿Dónde está el verdadero fracaso? Porque él habla del fracaso de la cruz. El verdadero fracaso es que yo toda la vida fui uno de esa religión, toda la vida fui un mentiroso, fui un fornicario, fui un adúltero, fui de todo, como todos. Porque los ojos del hombre nunca se sacian, únicamente cuando viene Cristo y transforma este ser desde adentro es que comenzamos a agradar a Dios y a saciarnos con una sola cosa, con una sola persona. Entonces, el verdadero fracaso está en la familia de la religión, porque a esa no se le añade el incienso, no se le añade la obra redentora, no es con fuego de lo alto,
no hay un poder transformador. Entonces, ¿qué hay en la religión? ¿Qué hay en las familias de la religión? Incluyendo la mayoría de las familias que se llaman cristianas, porque no les ha amanecido. Pura mentira, fornicación, pecado, avaricia, idolatría, de todo. Ira para el día de la ira de Dios. Entonces, ¿qué le espera a este señor y a todos los que lo siguen? Porque le están siguiendo no la palabra de Dios, sino a una persona. ¿Qué están haciendo? Les espera lo mismo, hermano, que a Nadab y a Abiú, porque cada día se acercan a Dios sin Cristo, usan otro nombre, no usan ni siquiera a Pablo, que usaran a Pablo, igual sería la condenación, pero usan mujeres, miles de nombres de mujeres, para acercarse a Dios, fuego extraño que Dios nunca mandó. Entonces, dejaron a un lado la obra de la cruz, mire que, y eso lo ha dicho en muchas formas, y montaron su propio fuego extraño, y lo prenden cada día. Negaron y pisotearon la ley de Dios, igual que Nadab vio la obra redentora sobre el altar del sacrificio, y a su hijo, porque eso tipificaba al hijo. Mateo 22 dice: erráis. Mateo 22, 29, ignorando las escrituras. Y al ignorar las escrituras, ignoramos el poder de Dios, los juicios de Dios, la ira de Dios. El fracaso de la cruz, ¿cómo le parece? Vayamos a Filipenses para que veamos lo que dice Pablo sobre ese fracaso y sobre esos enemigos de Cristo que está llena la iglesia cristiana, comenzando desde el púlpito, que muchos están solo por avaricia, por poder, por dejarle un futuro a sus hijos. Dice Filipenses 3:18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, Nadab, Abiú, el Papa y sus secuaces. Y la mayoría de los llamados cristianos, enemigos de la cruz, enemigos de la sangre, enemigos de la que nos limpia, la que nos justifica, enemigos de la palabra. Todo aquel creyente que no está crucificado con Cristo es enemigo de la cruz. El que es amigo de la cruz, eso fue lo que le dijo el Señor, dice que grandes multitudes lo seguían, y de un momento a otro dio la vuelta y les dijo: paren, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Enemigos de la cruz. Una persona que carga la cruz es una persona que está crucificada con Cristo. Es una persona llena del Espíritu, es una persona llena de amor por Dios y por su palabra. Es una persona que ama la voluntad de Dios. Es una persona que aborrece el pecado. Es una persona crucificada. Entonces, los enemigos de la cruz siguen viviendo su vida y se congregan, mintiéndose, engañándose. Dios no puede ser burlado. Entonces, hay gente que nos ve por internet, hermano, y esta enseñanza no les gusta, porque quieren escuchar lo mismo que escuchan por ahí, canticos y muchas cosas. Pero es que aquí se enseña la verdad de Dios. El Señor ahí mismo a las multitudes les dijo, y ahí mismo cogió a los 12 discípulos. Dice la Biblia en Lucas que cogió a los 12 y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Hermanos, es que el Señor vino del cielo, como lo acabamos de leer, vino a entregar su vida, a humillarse. Dice que se despojó, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se negó para venir a darle vida a usted y a mí, vida abundante, y a nuestra familia. Y la gente no le importa la cruz, son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, dice el verso 19: el fin de los cuales, de los enemigos de la cruz, será perdición, cuyo Dios es el día a día, el vientre, y cuya gloria es su vergüenza eterna, porque solo piensan en la carne, lo terrenal. ¿Sí ven? Hermano, es que esto es muy claro. Pero a uno no le gusta que le digan la verdad. A la gente le diga:
Es como cuando estaba el perverso rey Acaz, que llamó a los profetas, sus profetas, y les digo, bueno, profetíceme, pero ojo, que me agrade. Cuidado, me dicen algo que no me agrade porque se mueren. Eso es lo que le gusta a la gente, yendo a algunos lugares. Dígame, profetíceme algo, dígame la palabra, hábleme bendición. No importa que yo esté viviendo como estoy viviendo, hábleme de bendición. Eso no existe en la Biblia. Sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay paz. Él es la paz. Sin Cristo solo hay divorcio, separación, odio y todo tipo de cosas graves. Entonces, es la verdad de Dios. Filipenses 2:21. Yo prefiero agradar a Dios, hermano, que agradar a la gente. Ojalá que ustedes sean de los temerosos que se agradan, que les digan la verdad y que no que los engañen. Dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio. Está refiriendo a los predicadores y a muchos otros. No lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que es de Cristo Jesús? Ahí está, la sangre, la palabra, una vida de santidad y el señorío de Dios sobre nosotros, la teocracia. Eso es lo que es de Cristo. Y eso fue lo que dijo el Papa. El fracaso de la cruz es el fracaso de Dios. Cristo fracasado y Dios fracasado. Un hombre dice que el puente entre Dios y los hombres, ¿cómo le parece? Pero se llama pontífice, que pontífice viene de puente en italiano. El único puente entre Dios y los hombres es Cristo. Ahí lo demuestra Levítico capítulo 10, verso 1. Dios los quemó. Y todo el que se acerque a Dios sin Cristo va a ser quemado. Esa es la Biblia, hermano. Esa es la Biblia. Coquito, esto es coquito. A, B, C, D, E. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron a Adi y Abiú? Fuego es fuego, Señor, pero fuego es fuego. ¿No pediste fuego? Fuego. Ofrenda es ofrenda, alabanza es alabanza, hermano, no importa. Adoración es adoración. Eso es lo que se vive en la carne, hermanos. Pero la Biblia dice que la adoración y la ofrenda y la vida de los adoradores debe ser conforme al Espíritu y conforme a la verdad de Dios. Bueno, conforme a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos limpia de todo pecado es la sangre, hermano. Vemos a Isaías. Dice Juan capítulo 12, habla de la experiencia que tuvo Isaías con el Señor. Y dice que cuando murió el rey Usías, él tuvo una visión de Cristo, el Señor en su gloria, el Cordero. Ese Cordero que rechazaron a Adi y Abiú y que hoy en día rechaza el Papa. La obra del Cordero, la obra de la cruz. Y dice en el verso 6, tuvieron una experiencia tremenda. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Está hablando Isaías, porque él dijo que era un hombre de labios inmundos y que vivía en medio de un pueblo inmundo. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, porque él dijo, hoy me voy a morir, soy muerto, porque siendo un hombre inmundo han visto mis ojos al Señor. Entonces dice que cuando él dijo eso, ahí mismo lo cubrió la expiación de Cristo, de una. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Mire de dónde, tomado del altar. Nadie Abiú, no lo tomaron del altar, sino que ofrecieron un fuego que no llevaba la sangre del Cordero. Y dice, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que este carbón impregnado de la sangre del Cordero, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué es lo que limpia nuestros pecados? La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Sí ve? La unidad de la palabra tan preciosa y tan perfecta. Y en Juan 12:41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La unidad.
del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, qué importante entender, hermanos, que el incienso tipifica la perfecta obediencia y muerte de Cristo, la cual hace que nuestras oraciones sean audibles a Dios. La unidad. Y el incienso debe ir impregnado con la sangre. Entonces, qué importante, hermano, la unidad con Cristo. Por eso Dios dice que sin santidad nadie se acerca a Él. Nadie a Dios se acercaron sin santidad. ¿Por qué? No apartaron todo para Dios. Trajeron fuego extraño, extranjero. El carbón encendido denota la seguridad del perdón, claro, porque está impregnado, y la aceptación de Isaías, del profeta por medio de la expiación de Cristo. Entonces, o sea que Dios en el Antiguo Testamento con Isaías mostró una figura de la expiación de Cristo por Isaías. Qué precioso. Pero entendiendo Levíticos 10, podemos ver eso. Expiar el pecado es obligatorio. O sea, necesitamos la sangre todo el tiempo sobre nosotros para acercarnos a Dios en oración, o de parte de Dios para ministrar, predicar o servir. La sangre tiene que estar sobre el creyente todo el tiempo, 24 horas al día, si quiere servir, si quiere ministrar y si quiere ser escuchado por Dios. Qué tremendo. Es obligatorio expiar el pecado, o sea, es necesario que el creyente esté sin pecado. Para eso está la sangre. Y si tengo problema con un hermano, voy y lo busco, le pido perdón, me arrepiento, oré por mi hermano y ya, listo, la sangre del Hijo de Dios me limpia, estoy en comunión, puedo servir, puedo predicar, puedo evangelizar, puedo hacer cosas en el lugar donde se invoca el nombre del Señor. Y entendiendo esto, el carbón encendido con el fuego que cayó del cielo en el altar significa que la penalidad por el pecado fue pagada por un sustituto, que en ese momento en Levítico 10 era un animal, pero fue pagada por un sustituto que es Cristo en lugar del pecador. Ellos entraron al santuario, a la presencia de Dios sin sustituto. Entraron sin sustituto. Entraron sin intercesor ante la presencia del Señor. Entraron sin la sangre que los limpiaba y los autorizaba. Por eso mire que nosotros tenemos entrada libre por la sangre, lo dice el Nuevo Testamento, únicamente por la sangre. Entonces, ellos, como la mayoría de los creyentes, viven sin sustituto, no necesitan sustituto. No viven en comunión con el Señor. Y ese incienso también habla de la perfecta vida de Cristo, añadida a nuestra vida. Por eso Gálatas 2:20, con Cristo, lo mismo que debieron haber hecho. Estoy juntamente crucificado. Ellos entraron sin esa obra de la cruz. Ya no vivo yo, entraron ellos en su vida. Cristo vive en mí. Entonces, y lo que vivo en la carne, el Señor haciendo esa obra a través de la obra de Cristo, de la sangre de Cristo. Miren lo que dice Colosenses 1:20. Cuando dice aquí, por medio de Él, estamos hablando, y por medio de su obra expiatoria, y por medio de la obra del altar, y por medio de la obra de la cruz. Y por medio de Él, de esa obra redentora expiatoria, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Mire cómo, mediante la sangre
de su cruz, la sangre y la cruz que dice el Papa que fue un fracaso. ¿Cómo hay paz? Usted ha visto, la gente no tiene paz sin Cristo, es imposible. Porque se ganan algo, un dinero, y les llega la paz. Se acaba el dinero, se acabó la paz. Viven sin paz. La paz depende de cosas materiales que los envuelven. No hay cosas materiales, no hay paz. La paz se les acaba con cualquier momento. Como son adúlteros, como son mentirosos, como no viven para Cristo, como no hay una sangre limpiando. Cuando menos lo piense ya está feliz y después está que se quiere ya divorciar o está que se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque tiene un fornicario en la casa. Es obvio, sin Cristo no hay paz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo le parece? Lo que rechaza este varón. Y Pablo dice, mientras que este señor se avergüenza del evangelio de la cruz, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la cruz. ¿Qué es lo que habla toda la Biblia? La cruz. ¿Qué es lo que habla desde que el Señor pecó a Adán y Eva? La cruz. 2 animales murieron para poder cubrirlos con las pieles de ellos, y la sangre hizo expiación por ellos. Abel y Caín ahí, todo el tiempo. ¿De qué habla el evangelio? De la cruz. Entonces no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la cruz, porque es poder de Dios. Romanos 1:16. En 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, no al fracasado. Para los judíos ciertamente tropezadero hasta el día de hoy, condenación, porque no aceptaron la cruz, ni la aceptan, están condenados. Hasta que vengan a abrazar esa cruz, están condenados eternamente. Y para los gentiles locura, para el Papa locura. Locura, locura la obra de la cruz, locura la obra de la cruz, locura el fracaso de la cruz, el fracaso de Dios, locura. 1 Corintios 2:2, pues me propuse, dice el apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y al crucificado. ¿Cómo le parece? La hermosura de la preciosa palabra de Dios, al crucificado, al que hizo expiación. Al que Nadab y Abiú rechazaron, y por eso Dios los mató de una, no les dio chance de nada. Lo mismo le va a suceder a todos los seres humanos. No importa que prediquemos, que se quieren acercar a Dios con fuego extraño, que no sea Cristo. El fuego del cielo y su preciosa sangre. En Gálatas 6, pero lejos esté, miren lo que se gloriaba Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece, hermano? Mientras que el otro dice el fracaso de Dios y el fracaso de la cruz. ¡Qué hermosura! Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Mire, mientras que muchos predicadores están detrás de todas las cosas, Pablo dice, yo estimo todas las cosas, cualquier cosa, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, el Redentor, la expiación. Juan, cuando lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nadab y Abiú murieron, ¿por qué? No aceptaron la expiación y no llevaron el carbón encendido impregnado de la sangre. No aceptaron el perdón. Por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mire, ¿para qué? Para ganar a Cristo, al crucificado. Vida, paz, bendición, salvación. Qué tremendo. Ya vamos terminando. ¿Cuál es el problema, hermanos? Cuando a la gente no le ha amanecido, cuando la gente se congrega y la palabra le entra por un oído y le sale por el otro, su vida no cambia. No hay dirección, no hay luz,
no hay paz, todo es tinieblas. Miren lo que dice 2 de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿cuál es el evangelio? El evangelio de la cruz, el evangelio de expiación, el evangelio de la obra de redención, el evangelio de la sangre, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo. Pero si nuestro evangelio, ese de la cruz, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, la gente sigue perdida y congregándose. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, el internet, la televisión, las tiendas, el mundo, los lujos, en fin, los hombres, las mujeres, el pecado, todo eso, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué incrédulos? Porque no aceptan. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran carnales, malas. Ahí está toda la religión estas. Para que no, mire, en el cual el Dios de este siglo, el mundo, sus pasiones, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El Señor le dijo en Juan 17:4, Padre, o 5, yo te he glorificado en la tierra. Ahora, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabía de que Él iba a subirse a esa cruz, porque esa cruz iba a ser su gloria. Por eso se llama el evangelio de la gloria. Cristo fue glorificado en la cruz. El Padre recibió gloria en la cruz y la humanidad recibió salvación y la gloria de Dios eterna en la cruz. Pero para otro, el fracaso de la cruz. Y para la mayoría de los creyentes, igual que nada de aviú, no quieren cruz, y sin cruz no hay olor grato a Dios, porque la cruz es la sangre de Cristo sobre nosotros cuando hay comunión y estamos limpios de todo pecado por la sangre. Y el poder, lo que dice Filipenses 2:13. Pero ahora, mire, pero ahora, o sea, estábamos perdidos en pecados y delitos y de todo tipo de cosas, pero ahora, en Cristo Jesús, a través de su obra de la cruz, de su obra redentora, de la preciosa gloria de la cruz, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, llenos de pecado, de maldad, de malicia y de condenación y la ira de Dios, habéis sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Jesucristo. Entonces, por eso es que tan precioso, hermanos, ya entendimos a prueba de errores por qué Dios mató a Nadab y Abiú instantáneamente y no le dio chance de nada. Porque se acercó sin expiación, no necesitó un intercesor, como lo hace la religión, no necesita porque tienen su intercesora. Y entonces nos dice el apóstol en Hebreos, a través del Espíritu Santo, en Hebreos 10:19, mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire cómo es que entramos al lugar santo y al santísimo para ofrecer nuestra oración impregnada de incienso con fuego del altar. Así que, hermanos, mire, como resumen, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mire, por la sangre de Jesús, sin la que entraron Nadab y Abiú, y sin la obra de la cruz que dice este grande hombre de una religión. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, totalmente convencidos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué importante, hermanos, en la obra de Cristo. Qué importante es
para usted, si tiene un llamado de Dios, todos tenemos llamados, porque dice que todos somos ministros competentes y Dios nos hizo competentes. Nunca acercarnos a Dios con fuego extraño, hermanos. Nunca acercarnos a Dios sin la obra expiatoria de Cristo, sin un intercesor. Pero para que Él sea intercesor, Gálatas 2:20. O si no, somos enemigos de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y como resultado ya no vivo yo. La gente ve es el carácter de Cristo en mí. Y lo que ven, me ven a mí vivir es ese vivir diario glorificando a Dios en amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es lo que produce la cruz. Como decía Juan, que yo mengüe para que Cristo crezca. Y no, hermano, estar ofreciendo fuego extraño porque estudiamos mucho, porque leemos mucha palabra, porque sabemos mucho, no. No nos podemos acercar a Dios sin la obra expiatoria del altar, la obra de la cruz, la sangre de Jesús. Qué importante, hermanos, que estas 8 enseñanzas, donde fue aumentando, fueron muchos los errores y pecados que cometieron, nadie vio. Pero pudimos entender que fue por uno que Dios los mató, porque se acercaron a Él sin Cristo, sin la sangre preciosa. Porque el que está en luz, o sea, el que se congrega, el que está en la iglesia, como Cristo en luz, tiene comunión con todos. La esposa, con los hijos, con los hermanos, en el trabajo, con todos. Mientras se pueda, hay que ir. Y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Señor, qué terrible, Dios mío, entender este juicio tan grave y tan grande que tú hiciste, Señor. No les diste chance de nada. Pero tipificaba la iglesia. Las cosas que se escribieron para la iglesia se escribieron, para nuestras enseñanzas se escribieron. Señor, qué importante que tu palabra dice que tú no escuchas al que está en pecado. Señor, qué importante que tú dices que sin santidad nadie se acerca a ti, nadie te verá. Señor, pero qué maravilloso es que tú dices de que cuando estamos en luz, Señor, nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y tú produces en nosotros ese verdadero arrepentimiento. Señor, para dejar de vivir una religión mentirosa y siguiendo pecado como cuando estamos en la religión mentirosa. La misma mentira con otro nombre. Señor, qué importante que tú hagas esa obra, Señor, justificadora, regeneradora, renovadora, santificadora en nuestra vida para que podamos entrar a tu gloria. Tu palabra dice que tenemos entrada libre, mi Señor, al lugar santísimo por la sangre de Cristo. O sea que si hay pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tenemos entrada libre al altar de oro y a la misma arca de Dios, a la gloria de Dios. Nuestra oración a través de la sangre será escuchada porque será impregnada nuestra oración con ese incienso que fue encendido desde el altar, desde la obra expiatoria y redentora de Cristo. Señor, qué importante entender de que sin tu sangre es imposible acercarnos a Dios. Es solo a través de tu sangre que tenemos entrada al lugar santísimo. Señor amado, gracias, Dios mío, por ayudarnos a entender, mi Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. Como te decía, mi Señor, el salmista, abre mis ojos para ver, mi Señor, las maravillas de tu consejo, de tu palabra. Ensancha mi corazón y correré a guardar tu palabra, tus mandamientos. Hermano, quiero hacer una oración. Si usted lleva tiempo, porque la Biblia dice que los que estamos en luz, luz está en la iglesia, el resto es tinieblas, los que estamos en la iglesia. Si hay pecado,
Si se está viviendo independiente de Dios, aunque se ora, se está perdiendo el tiempo. Porque claramente la Biblia nos ha enseñado hoy en estas 8 enseñanzas que Dios no escucha si no es a través de la sangre de Cristo. No hay forma de acercarnos al lugar santísimo. Y si tú quieres verdaderamente, si vienes tiempo orando y haciendo cosas religiosas, si quieres verdaderamente probar a Dios, entra en comunión con Dios, entra en comunión con los hermanos, entra en comunión en tu hogar, en tu vida, con toda persona que haya diferencias, que haya pecado. Glorifica a Dios para que esa sangre te limpie y pueda esa oración tuya y mía subir como olor grato delante de Dios, agradable a Dios. Si quieres, reconciliémonos con el Señor. A lo mejor la persona que nunca ha recibido al Señor como el Rey de su vida, para que la cruz no siga siendo un fracaso como para la religión y para el líder de la religión, sino que la cruz es el triunfo. Dice que nuestros pecados que nos condenaban fueron clavados en la cruz y fueron expuestos y avergonzados los principados, las potestades y todo lo que nos acusaba. Si quiere, dile conmigo: Padre Celestial, yo te pido perdón, Señor, por mi falta de entendimiento, mi Señor, mi ignorancia, Señor, por ignorar el poder infinito de tu sangre preciosa, de tu obra expiatoria, para poder entrar a la presencia y gloria de Dios, y para que mi oración a partir de hoy suba como olor grato, perfume agradable delante de Dios. Señor, límpiame, lávame con tu bendita y preciosa sangre, Señor. Me voy a poner a cuenta, Señor, con cada persona, Señor, porque quiero estar en comunión con ellos y contigo. Señor, límpiame de todo pecado. Produce en mi vida ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes producir, y haz de mi vida ese ser que tú quieres que yo sea, para la gloria de Dios. Amén.